Hola, ¿cómo van? ¿Qué Tengo, tal? los auriculares inalámbricos me están trastornando la semana. Una cosa que no me supera. La cosa es que hablé un montón, nadie me escuchó, borré ese vivo, chau, ya fue y arranqué uno nuevo porque bueno. Estábamos, eso, con problemas de sonido. Sí, yo no podía entrar tampoco. Acá estamos. Bueno, ¿Cómo? empezamos. ¿Cómo estás? Ahora sí, no sé si llegaron a decir que este No miércoles se, empezamos. no se escuchó nada, dije de todo, no sabés todo lo que hablé. No hay Bueno, nada, hablé, dije de todo y no se escuchó nada. Así que si querés contar que este miércoles arranca el curso, contalo. este miércoles arranca el curso de diagnóstico diferencial, así que estoy a full estudiando un montón por los 4 miércoles de junio, así que, bueno, son todos ¿Todavía se pueden bienvenidos. entrar? Sí, 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 se pueden anotar, tienen que escribir al mail que figura en la pieza de difusión, que es violainefp.specialist, con z, @gmail.com. Y es ahí donde ustedes saben que yo me ocupo, digamos, de la parte fuerte digamos, de transmitirles sobre la clínica y sobre, en este caso, el diagnóstico diferencial, pero bueno, allí Soledad podrá recibir toda la información y ordenar como es debido lo que, bueno, ya yo no me encargo, pero sí ella podrá recibir sus mails y sus preguntas. Soledad es quien contesta los mails de la especialización, porque eso no se maneja desde las redes. ¿Sí? Se No maneja se desde... Eso. Y muchas gracias, Ale, porque Ale muchas veces nos hace de acompañamiento cuando alguien le pregunta, así que, Digo, bueno. sí. Si les parece bien, ya nos vamos directo, digo, por el atraso con el horario, con el sonido, con las cuestiones tecnológicas, vamos directo a charlar. ¿De qué vamos a charlar? Hoy vamos a trabajar el cuerpo en lo imaginario, en lo simbólico y en lo real. Porque ustedes, yo sé, me vienen diciendo y yo se los agradezco porque lo que ustedes me van contando a mí me sirve para poder, armar hacia dónde les viene mejor, digamos, ciertos temas, ciertas preocupaciones. Y una cosa desde el principio que surgió es que les servía mucho cuando yo distinguía como los distintos registros respecto de un mismo, podríamos decir así, dentro de un mismo concepto, ¿sí? No es exactamente el mismo concepto, son 3 registros diferentes, pero sí es importante porque los 3 están funcionando a la vez, ¿sí? Si decimos que el aparato psíquico es un nudo borromeo, es la articulación entre 3 registros diferentes, ¿sí? Que funcionan unidos por el objeto. Pero vamos despacio. También tocar este tema hoy tiene mucho que ver con el tema de lo real. Venimos hablando de lo real, vieron que yo les conté un poco en semanas pasadas acerca de lo real, la realidad, ¿sí? Lo simbólico, y entonces, por ejemplo, muchas veces lo que ocurre es que se arman líos, ¿no? Entre si algo es simbólico, si es real, pero esto es imaginario. A ver, muchas cosas que ustedes van a encontrar, situaciones clínicas, no es que pueden tan estrictamente, o sea, bueno, esto es solo... Claro, no hay una división tajante. Por algo son nudos que si uno se sale, el otro también, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero sí es cierto... Mucho énfasis, perdón, que te interrumpa, pero hay como mucho énfasis en intentar encasillar a esto es real y esto es, pero cada evento, incluso, no sé, un fallecimiento, tiene todas las caras. Totalmente, totalmente. Bueno, y si el analista no lee alguna, ¿sí? Se le puede escapar, ¿sí? Porque son intervenciones distintas también en los distintos niveles, ¿sí? Entonces, sí, es tal cual, es importantísimo. Entonces, bueno, como vinimos hablando de lo real y vinimos hablando de la realidad, entonces hoy vamos a trabajar la idea del cuerpo.
porque muchas veces ustedes saben que Lacan trabajaba como la idea inicial freudiana, ¿sí?, del trabajo en lo simbólico, ¿sí?, el trabajo por la palabra, el trabajo de desciframiento, de interpretación. Esa es la columna vertebral del psicoanálisis, ¿sí? La interpretación. Claro, la interpretación, la idea del síntoma profundamente simbólico, es decir, como una metáfora, dice Lacan, ¿sí?, un síntoma donde se aunan distintas líneas significantes, ¿sí?, que vienen a dar ese único síntoma para esa persona, ¿sí? Entonces, tal vez algo que ocurre en una persona, lo mismo en apariencia, ¿no?, fenomenológicamente en otra persona, puede tener absolutamente otra particularidad, ¿sí?, ni siquiera pertenecer a la misma estructura, que es, bueno, un poco lo que vamos a trabajar en diagnóstico de diferencia. Pero digamos, sigamos. Me importa mucho distinguir lo que es un cuerpo en lo imaginario de lo que es el cuerpo significante, el de las zonas erógenas, ¿sí?, de un cuerpo en lo real, y lo vamos a ver no solamente en la psicosis, sino en esta cuestión donde los objetos aparecen descalabrados, ¿sí? Por ahora, vamos despacito, ¿sí? El cuerpo en lo imaginario es ese cuerpo constituido en función de la imagen del otro, ¿sí?, en un punto identificatorio, ¿sí?, donde el yo moi, esa identificación le permite constituir el concepto del semejante, los bordes de ese cuerpo, ¿sí?, pero no necesariamente determina que se trate solo de una neurosis, ¿sí? Sin trabajar hoy distinciones, ¿sí?, lo que sí podemos decir es que en lo imaginario el cuerpo se presenta como una superficie, ¿sí? Y muchas veces dijimos, a determinados significantes en lo simbólico corresponden ciertas presentaciones diferentes en los pacientes. Por ejemplo, podríamos decir, esas personas que en el medio de una depresión vienen muy alicaídas, ¿sí?, vienen con la ropa rota o sucia, o digamos, donde no hay registro, ¿sí?, del propio cuerpo, ¿sí? Entonces, ese cuerpo allí aparece en la línea, podríamos decir así, de o bien un cuerpo fragmentado, ¿sí?, que no logra constituirse, ¿sí?, y que en la depresión esto se produce como consecuencia de la regresión, ¿sí? Hay momentos de descuido profundo del cuerpo, ¿sí?, en la depresión. Entonces tenemos desde ese aspecto, en lo imaginario, también otro aspecto que es el de la imagen fálica, ¿sí?, pero solo como semblante, ¿sí? Entonces, allí tenemos un aspecto imaginario que se va a reunir cerquita con lo real. Pero quiero distinguírselos muy claramente, porque después ustedes se van a encargar de articular, de encontrar, aquí está la vecindad de lo imaginario con lo real, por ejemplo, ¿sí? Vamos. Entonces ahí estamos en el cuerpo, en lo imaginario. El cuerpo en lo simbólico es ese cuerpo constituido desde el discurso del otro, es decir, desde los significantes del discurso materno, paterno o desde el otro, ¿sí?, donde tanto, digamos, en situaciones donde, por ejemplo, los sobrenombres que a veces ciertas personas ponen sobre otras, ¿sí?, que marcan al sujeto, ¿sí?, la marca significante, no estoy hablando de letra, estoy hablando de significante, ¿sí?, produce para el sujeto algo que lo amarra, lo detiene en su propio modo de verse a sí mismo. Entonces, esos significantes que lo detienen van a producir que se vea retroactivamente, si les sirve pensarlo así, cuando se miran en el espejo, ¿qué es lo que ven? ¿Se ven a sí mismos
No, porque el sí mismo está perdido para siempre en lo simbólico. Entonces se ven desde las palabras del otro. Allí estamos en el campo simbólico del cuerpo, ¿sí? Pero hay otro aspecto. A ver, y una cosa más. Allí es donde trabajamos esto, como decíamos, en la columna vertebral del psicoanálisis, que es la cura por la palabra. Es allí donde trabajamos, en el desciframiento, ¿sí? En qué significó esa palabra, en qué efectos produjo, ¿sí? Entonces, ahí estamos trabajando fuertemente en lo simbólico, ¿sí? Sí. Pero, ¿qué más? Para, antes de ir a lo real. Dale. Entonces, a nivel imaginario, estamos hablando de este cuerpo que está constituido como una cuestión identificatoria a la imagen del otro. A la imagen, exacto. El simbólico tiene que ver con la constitución del cuerpo en relación al discurso del otro y son esos significantes que nos amarran a la forma en la que terminamos viéndonos a nosotros mismos. Exacto. Lo que ustedes ven claramente, y que Lacan señala en sus primeros seminarios, es que, esto que les decía, que lo simbólico, digamos, determina lo imaginario, ¿sí? Lo imaginario es como, el año pasado lo trabajamos en algún momento como una espuma, ¿sí? Como un producto de ese movimiento del mar, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en ese movimiento de los significantes, ¿sí? Que abrazan la arena, ¿sí? En el mar que abraza la arena, que la va arrasando incluso, hay algo de la espuma que se provoca, ¿sí? En la rompiente, hay algo de eso que podríamos ubicar como lo imaginario, ¿sí? Cari pregunta cómo se trabaja desde lo imaginario. Bueno, ahora vemos, porque en lo imaginario, en realidad, son intervenciones de corto alcance, ¿sí? Por ejemplo, alguien que está muy angustiado, por ejemplo, uno puede ofrecerle, no sé, un vaso de leche calentita, digamos, ¿no? Un café, o decirle, llámeme después de que se enteró tal cosa, ¿sí? O, no sé, son intervenciones de corto alcance, no implican un cambio, un proceso, digamos, subjetivo para el sujeto, pero sostienen frente a la angustia en lo real que arrasa, lo que sostienen es cierto borde donde uno le dice, yo te reconozco, sé tu historia, sé quién sos, esto no te va a llevar puesto. ¿Sí? Podríamos decir así. Como me decías el otro día, ¿no? Claro. Hablando de otra cosa, ¿no? Pero marcar el yo como analista, exacto. La presencia. Estoy llamando, existo. Entonces, eso marca esto que yo siempre les digo, los bordes, ¿sí? El sujeto siente que tiene como algún freno frente a la sensación de despersonalización que le provoca la angustia o el síntoma o la inhibición, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, esos son modos, son pequeños ejemplos, digamos, de intervenciones en lo imaginario. Pero también hay otro aspecto, ¿no? Que no es la clínica de lo simbólico, que es la clínica clásica, como decíamos, sino que es el trabajo que se hace en la orientación por lo real, ¿no? Esto que Lacan dice, bueno, ya no se trabaja, supongamos, en el orden del sentido, como trabajamos en lo simbólico, sino que trabajamos en el orden del sinsentido, ¿sí? Y muchas veces, para mucha gente, esto es como rarísimo, complicadísimo, y dicen, ¿pero a qué se refiere? ¿Sí? Y tiene que ver con esos puntos donde aparece el cuerpo en marcas concretas de la historia, pero no es que uno puede hilar eso. Por ejemplo, creo que había un ejemplo de, algunos me habrán escuchado alguna vez, de Leon Greenberg, que era un psicoanalista post-freudiano, y era que creo que era una mamá que a su hijo habían tenido que amputarle una mano. Y ella, frente a eso,